servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como ustedes para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria y traiga gracia y paz en vuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema la abominación desoladora y su significado, parte 2. Continuando con la identificación de la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, vemos que nuestro segundo pasaje, que en realidad es el primero en los evangelios, ya que el evangelio según San Marcos fue escrito antes que el evangelio de Mateo, dice que en Marcos 13:14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Este pasaje es paralelo a Mateo 24, versículo 15, y aquí la expresión donde no debe de estar reemplaza el lugar santo, empleada en nuestro pasaje como ancla para este estudio. Daniel menciona dos otros lugares donde se usa tal expresión, la abominación desoladora. Vemos Daniel 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Abominación, sikut, cosa detestable, una cosa que es detestable con la implicación que puede hacer una persona que sea inmunda, ceremonialmente impura. Desoladora, shamán, estar en ruina, estar en un estado de ruina o destrucción. En este pasaje separa todas las otras invasiones del reino, porque habla de un pacto de una semana que será acordado con muchos, que en esta va en consecuencia con el cumplimiento de las 70 semanas. Esta semana de años, recuerde que estamos hablando de la semana de 7 años por semana. Aquí el pasaje coloca este acontecimiento, la abominación desoladora, siendo presentada en la última semana y después de la sentencia determinada sobre el destructor, quien representa la abominación desoladora. La consumación debe de entenderse como la venida de Cristo, del Cristo de Jehová. Daniel 11, 31 al 32. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán a la abominación desoladora. Versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este pasaje se cumple con la invasión de Antíoco Epífanes el cuarto, cuando correinaba con otro de los reyes Ptolomeos, dinastía que surge después de la muerte de Alejandro Magno, en una división de poder entre 4 reinos, tal como dice la profecía de Daniel. El leopardo con las 4 alas y los 4 cabezas, Daniel 7:6 y Apocalipsis 13:2. Daniel 11, versículo 29 al 32, en el momento establecido, los acontecimientos trascendentales, luego dolorosos y luego horribles que han de seguir, están marcados como bajo el control de Dios. Volverá a invadir el sur. Después de la salida de Antíoco de Egipto, los 2 reyes Ptolomeos habían hecho las paces y acordado reinar conjuntamente. Recordemos que un reinado está en Egipto y la otra parte del reinado puede que esté en Grecia. Hay una franja comercial en donde Israel realmente no significa nada para ellos. Es la franja comercial entre Grecia e Egipto la que está en juego.
no necesariamente Egipto, Alejandría, que es la ciudad principal. En el año 168, Antíoco invadió de nuevo, pero esta vez con resultados desastrosos. Barcos desde el oeste, versículo 30. Gaius Popilius Laenas, al frente de una delegación de Roma a la que Egipto había apelado en relación con los acontecimientos del año 169. Interceptó a Antíoco de camino a Alejandría y le ordenó salir del territorio egipcio. Y aquí viene la decadencia del reino y la toma de Roma y la ascendencia de Roma como potencia. Fue un punto de inflexión en la historia romana, una marca de hasta qué punto internacionalmente el periodo de 200 a 150 en la historia de la extensión del dominio romano en el imperio helenístico. Al contrario del pasaje anterior de Daniel, aquí vemos que la profecía sí se cumple por haber referencias directas al rey del norte, al rey del sur, que pueden ser corroborables dentro de la historia. Podemos ubicar en la historia del reino griego estos acontecimientos. Pero cuando vemos detenidamente en el libro de revelaciones, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 13, para ser más preciso, vemos nuevamente el personaje de la bestia leopardo con 4 cabezas y 4 alas formando parte del conjunto de la gran bestia. Ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 7. Podemos estar seguros que aquí, aún aquí, puede haber una referencia a los acontecimientos futuros que son profetizados por el Señor Jesús en Mateo 24, con respecto a las obras engañosas de la abominación desoladora. En el último pasaje de Daniel, donde se menciona la abominación desoladora por última vez, pero no sin antes mencionar en un tiempo de tribulación cuando nunca antes, desde la fundación del mundo hasta entonces, se verá. Vemos aquí que dice en Daniel 12, versículo 10 en adelante: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo de que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí, al parecer, Daniel está preguntando al que está vestido de lino, versículo 5, ¿cuándo sería el final de estas calamidades? Y este le contesta jurando hacia el cielo por tiempo, tiempos y medio tiempo, que traducido sería 1, 2 y medio, que es igual a 3 tiempos y medio. Luego procede el enigmático personaje a decir que sería el fin, el poder quebrantado del pueblo de los santos, queriendo decir que habrá un establecimiento perpetuo del poder del pueblo de Dios y no será quebrantado más. En este pasaje claramente se habla del fin o del cumplimiento de la semana número 70. También hay referencias de un sacrificio en el santuario que será quitado después de 1290 días, o sea, 3 años y medio. Lo que indica que en la mitad de los 7 años o de la semana número 70 habrá un cambio que es el resultado de la abominación desoladora entrando en el lugar santo. Después de estos 1290 días, vemos que termina su periodo
Y el verso 13 habla de unos 45 días extras o más después de estos 1290 días. Y los que pasen después de estos 45 días vivos serán bienaventurados. La pregunta es, ¿qué ocurrirá en estos 45 días sobrantes? Podemos especular que será la duración de la batalla de Armagedón, que es lo que interrumpe el reinado de la bestia o termina el reinado de la bestia exactamente en los 42 meses. Hay una continuidad en el mensaje bíblico, específicamente con el programa escatológico para Israel y el mundo. En un paréntesis, veamos Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 3, que recoge la aplicación del mensajero de Dios en el que está vestido de lino. Daniel 12, versículo 6. En el libro de Apocalipsis, el cual es en gran parte una ampliación de los acontecimientos de la última semana de Daniel, de la profecía dada a Daniel, Juan el vidente de Patmos escribe una visión otra vez, la ocasión de un templo. No es el templo de Herodes, ni tampoco el de Zorobabel, sino un templo en el futuro. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero los del patio que están fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, vestido de silicio. En un dato curioso, esta palabra tiene que tener lugar en Jerusalén, donde es el lugar autorizado para el templo. No puede ser otra ciudad del mundo. Tiene que ser Jerusalén y tiene que ser en el lugar donde tuvo todos los templos en el mismo lugar. Este templo es medido. Sus medidas no son dadas, pero su estructura es familiar. Hay un atrio, hay un altar. Se asume que habrá un lugar santísimo y un lugar santo. El templo en sí es visto como la morada de Dios, donde Dios habita, Emmanuel, Dios en medio de su pueblo o de los hombres. Esta visión revela no solo la estructura básica del templo, pero también el tiempo de las actividades de adoración y de la humillación. Los gentiles profanarán el templo y la ciudad santa, que es Jerusalén, por 42 meses, que son 3 años y medio. Y los 2 profetas de Jehová profetizarán por 1260 días, que son también 3 años y medio. El periodo junto sería entonces 7 años, que es la última semana que nos falta para completar los 70 años de la profecía de Daniel. Los 2 testigos profetizarán al pueblo de Jerusalén, vestido de manera típica del profeta, y ejecutarán muchas señales, y creerán muchos, y vendrán a Jesús muchos a causa de su testimonio. Mas aún después del tiempo de su profecía, que es prácticamente, bendito sea el nombre del Señor. La profecía de estos 2 está basada en la venida de Cristo Jesús. Después de la redención de Cristo Jesús, después de estos 3 años y medio, la bestia entonces los vencerá y los gentiles regirán sobre la ciudad con toda abominación desoladora por 42 meses o 3 años y medio. Curiosamente, se utilizan 2 escalas de medidas, días y meses. De esto podemos decir de que cada vez que se utilizan días, una medida más precisa, Dios le habla a su pueblo o a su gente, mientras que cuando se utilizan meses, que es menos preciso, siempre se utiliza cuando se habla a los gentiles. Veamos qué sucede cuando la abominación desoladora toma su parte en el acto final del programa de limpieza, como le decimos nosotros, o de santificación de Jerusalén y del pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí la bestia, después de haber vencido a los dos profetas de Dios, toma lugar del templo y todo lo que representa a Dios y se pone como si fuese Dios y profana con blasfemia y actos blasfemos el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vemos la respuesta a este reto de este cántico eufórico, porque no es una persona, sino muchas millares de personas cantando hacia la bestia, adorando a la bestia y proclamándola como superior a cualquier Dios, a todo Dios existente o antes de él. Eufóricos de superioridad. Pero cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores descienda del cielo junto con su ejército para vencer a los enemigos de Jerusalén e Israel, entonces verán la contesta de que solamente hay un Dios, y este es Jehová de los ejércitos, el grande y temible y poderoso sobre todo Dios. Amén, aleluya. Y no se oirá más la bestia, ni los que profanaron el templo tampoco quedarán, que es uno de los motivos de la destrucción. El dragón, la bestia y el falso profeta, la triada satánica, es la abominación desoladora a la que se refiere el Señor Jesús en Mateo 24, versículos 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La semana número 70 es la señal más contundente de la venida de Cristo Jesús, la segunda venida. Esta es la gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Una actividad, un momento de actividad demoníaca desenfrenado que tomará a los hombres y los transformará, y adorarán al dragón, a la bestia y al falso profeta como a Dios, queriendo decir que este será el tiempo inimaginable para los habitantes de la tierra, y los que más sufrirán son los que son de Jacob y el pueblo cristiano que no haya pasado a formar parte del arrebatamiento de la iglesia, que quede como cristiano. El Señor Jesús tiene la verdad y la revela a sus discípulos. El mundo estará en caos, mas los discípulos estarán preparados, porque su Señor les revela las cosas que han de acontecer. Dice el Señor que no nos turbemos, porque es necesario que esto acontezca, pero que todos estén listos. Mateo 26, versículo 4. Para el reino, tú te puedes preparar para escapar el día de la ira del Cordero hoy. Arrepiéntete y ven a Cristo. Todos los hombres somos protagonistas del drama de los siglos, tanto los que vivieron como los que aún viven. Claramente hay un programa de rescate en marcha. Este programa de rescate o de redención es efectivo para salvar de la destrucción, de la ira y el pecado. Durante este periodo de prueba para el mundo entero, necesitamos tomar un bando. O estamos en el lado ganador
o estamos en el lado perdedor? ¿Y quién le gusta perder? Los que están serán separados de los que no están. Habrá una separación marcada de los que son hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Estos tendrán la marca de la bestia, 666. A Daniel se le fue revelado este desenlace de este programa, pero el Señor pone en perspectiva de que no ha acontecido, pero vendrá. Las divisiones de los tiempos están bajo el control del Señor. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, son gobiernos que desde antes que pensaban subir como nación, Daniel ya sabía quiénes eran y qué serían. Este poder predictivo solo le pertenece a Dios. Jesús es el Señor Todopoderoso y nos dice que habrá una gran calamidad y muchos no podrán soportarla. Y se separarán de Él por causa de la calamidad y dudarán de Dios y dejarán los caminos del Señor y perecerán en su pecado. La abominación desoladora vendrá y se mostrará, pero para muchos será ya tarde. El tiempo de salvación es hoy. Acepta a Cristo como tu Salvador personal y síguele. La segunda venida de Cristo no será hasta que se cumplan las 70 semanas de 7 que habló el profeta Daniel, las cuales son acontecimientos y señales. Mas el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes y puede ocurrir en cualquier momento. La abominación desoladora es una de las señales cruciales de la segunda venida de Cristo. Esto concuerda con la adoración al dragón, a la bestia, y citada por el falso profeta, Revelaciones capítulo 13, versículo 2. No debemos creer que porque Antíocos, Nerón y otros profanaron, Calígula y otros profanaron el templo, llevan el cumplimiento de esta profecía. Sí hay un periodo de gracia en el plan de Dios para que nosotros los gentiles que no tenemos descendencia entremos por esas puertas por medio del linaje del Cordero Santo. Se activará el reloj de Dios después del arrebatamiento de la iglesia y continuará con la profecía para santificar el territorio israelita y también el pueblo israelita. La gran ciudad, Jerusalén, será entonces librada de todo pecado y así acondicionará a la ciudad para su habitación, que es la habitación de su Señor y dueño, que es Jesús el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Entendamos que el Señor Jesús nos revela la mente de Dios, el programa de Dios para la restauración de Jerusalén y su gente no se ha olvidado. Es el objetivo número 1, junto con la salvación de las almas. Los discípulos piden conocer las señales de su venida al escuchar las calamidades que sucederían. Y Jerusalén y el templo, ¿qué pasará con ellos?, se preguntaban. El Señor Jesús les contesta cuáles son las señales antes de su venida y les dice que habrá peste, pestilencia, terremotos, hambre, muerte, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Gentes dejarán de creer renunciando a la fe. Y aún no es el fin, sino el principio de dolores. Pero esta no deja de ser señal de que su venida está ya aún más cerca. El fin en sí culmina con la venida para instituir el culto santo a Dios en la ciudad santa, para la gente santa, por la gente santa, para instalar el reino sobre los santos. El mundo entero está lleno y será lleno de la gloria de Dios. Entendamos que una comprensión de las 70 semanas de Daniel o de la profecía de Daniel es el trasfondo de toda la actividad espiritual actual y futura y la actividad escatológica actual y futura, el plan de Dios de redención. El mundo espiritual corre al poder sobre el mundo. El mundo caerá. El mundo creerá que este poder temporal concebido 42 meses será perpetuo y se entregarán a la bestia y adorarán como si fuesen a Dios, el Dios de la Biblia.